Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 70. La tierra se derrumbó, el cielo se partió, un bosque se convirtió en cenizas. ¿Es demasiado repentino? Bueno, eso básicamente explica lo que me está pasando a mí y a Yudo Uisei, y no exagero. Vamos, vamos. Si huyes no podrás hacer nada. Boom. Acompañando la voz se escuchó el sonido de algo grande estrellándose contra el suelo, causando un pequeño terremoto. SHHH, no hagas tanto ruido, llama. Si no, descubrirá que estamos aquí. Dije, poniéndome un dedo en la boca para que el otrora dragón se convirtiera en salamandra y se callara. ¿Cómo llegamos a esto? En resumen, Flame y yo nos dejamos llevar, lo que hizo que ese dragón Ocean se pusiera serio. ¿Eh? ¿Eso no explica nada? Supongo que no tengo opción. Todo empezó el primer día que Tanin Ocean nos trajo a Flame y a mí a este bosque, quién sabe dónde. Nos dijeron que íbamos a luchar contra el dragón Ocean. Al principio fue un poco difícil, ya que uno era yo, del tamaño de un adolescente humano, y el otro, un dragón 10 veces más grande que yo. Por eso nos dieron una paliza el primer día. El segundo día el resultado fue el mismo, pero siento que mi cooperación con Flame ha mejorado. Supongo que es cierto que cuando dos personas se enfrentan a una situación de vida o muerte, su relación se fortalece. Al tercer día, la combinación de ataques de llama y yo pareció funcionar, pues logramos hacer retroceder a Ocean solo por un rato. Por suerte, antes de que nos patearan el trasero de nuevo, llegó Azazel Sensei. Nunca pensé que me alegraría de conocerlo en toda mi vida. Por alguna razón, parece estar hecho un desastre, como si acabara de salir de una batalla, pero me costó involucrarme, así que no le pregunté qué había pasado. Parece que me envió un mensaje y lo que sucedió después, digamos que finalmente encontré un paraíso en el infierno Y. Casi muero desangrado por Kirche y quemado por la llama. Parece que 3 días de vínculo con él no me bastan para acercarme a su amo. En fin, el entrenamiento continuó el cuarto día, cuando Flame y yo nos enfrentamos de nuevo a nuestro torturador. Juro que este tipo disfruta dándonos una paliza. Yo con mi balance breaker y Flame en su forma de dragón nos enfrentamos de nuevo a Tanin, el antiguo rey dragón. El resultado de la pelea fue nuestra derrota. Pero, comparado con los primeros días, siento que se ha vuelto mucho más fácil. Sin mencionar que el tiempo que permanezco en balance breaker también ha aumentado considerablemente. Ahora mismo probablemente podría mantener la forma 6 horas al día, siempre y cuando no hiciera nada que pudiera acortarla. En el quinto día, cuando las cosas empiezan a ir mal. Cabalgando sobre la llama, luchamos contra Tanin Ocean. Combinando nuestras fuerzas, logramos derribar al anciano Tanin del cielo, que se estrelló contra el suelo provocando un pequeño terremoto. Sí, todo debería estar bien si no fuera por mi bocaza. ¡Genial! Vencimos al viejo. ¿Qué? Ni siquiera tenía a Boos Terreblader conmigo, y aún así, los dos vencimos al rey dragón con la fuerza de un Mao. Supongo que ya no hace falta entrenar, ¿verdad? Grufó una respuesta de Flame, que si uno miraba, sonreía mientras mirábamos hacia abajo a Tanin Ocean, quien comenzaba a levantarse. Jojojo, seguro que el joven de hoy se ha vuelto arrogante. Bueno, como no hay nadie cerca, empezaré a ponerme serio. Seguro que a Ryasouhou no le importaría perder 1 o 2 montañas. Ante esa palabra, antes de que pudiera responder, el anciano se movió con una velocidad desproporcionada. Voló fácilmente la mitad de la montaña con su aliento de dragón. Si nos hubiera alcanzado, estaríamos muertos. Y así pasan 3 días más mientras volvemos al infierno anterior del que creíamos haber salido. Usando la cueva improvisada que antes era una montaña destruida por Tanin, logramos que nos perdiera de vista. Flame se encontraba en su forma de salamandra para que pudiera entrar en la cueva. Lo sé, no podemos escondernos para siempre. Mirándome con una mirada interrogativa, le respondí a Flame. No soy senpai, así que no hay forma de que entienda sus palabras, pero después de pasar tiempo en una situación de vida o muerte, me resultó natural lo que quería decir. Bueno, Drake. ¿Entendiste lo que te pregunté? Me vuelvo hacia ninguna parte, ya que Drake está prácticamente dentro de mí, y con tantas joyas en la balanza, no hay forma de saber a dónde saldrá su voz. Me pides mucho, pero bueno, ya casi entiendo la teoría. Solo déjame decidir el tiempo y asegúrate de que tu ataque le dé donde más le duele. Vaya. Si Drake dice lo contrario, algo así es posible. Ahora el problema es cómo voy a dañar a Tanin Ocean.
Su escama por sí sola podría resistir todos mis ataques sin bostezear, y para que esto funcione, no puedo usar bostezear en el momento del impacto, lo que significa que si me multiplicara, necesitaría 10 segundos más para usarlo. Llama, ¿crees que podrías dañarlo lo suficiente para que pueda penetrar su defensa? Me dirijo a mi compañero en esta situación de muerte y vida. HMPF, déjamelo a mí, es lo que pensé que debía haber querido decir. Entonces a la cuenta de 3, vamos. Con esa señal, ambos salimos corriendo de la cueva tras confirmar que el anciano no nos miraba. Flame tardó unos segundos en recuperar su forma de dragón y yo también en cargar. Impulso. Ojalá pudiera silenciar este sonido, pero ya era demasiado tarde, ya que el anciano ya nos había notado. Al menos lo bueno es que Flame ya terminó de transformarse en su forma de dragón. Oh, por fin salgo de mi escondite. Qué lástima, ya que estaba a punto de destruir toda esta zona si aún siguen interesados en esconderse. Lo aterrador es que probablemente no mentía. Empiezo a preguntarme si esto sigue siendo entrenamiento. Vamos, Flame. Rugido. Salto sobre Flame mientras cargaba contra el anciano a una velocidad aterradora. Ahora era el momento de abrir nuestro futuro. ¿Continuará? Oye. Sabía que era un buen momento para parar, pero esto no termina. Sigamos adelante. HM. Por alguna razón siente que algo acaba de pasar. ¿Es su imaginación? Quizás debería tomarse un descanso después de todo. No, aún es pronto para tomarse un descanso. Si se detiene solo en esto, no podrá hacerse más fuerte. Actualmente, en un centro de entrenamiento preparado por la familia Gremory, la heredera de la familia se encontraba en pleno entrenamiento. Dado que el poder de la destrucción tiende a destruir todo lo que toca, se necesitaba un centro de entrenamiento especial para entrenar su poder. Claro que era necesario, pero sería mejor usarlo si quería entrenar durante un largo periodo. Han pasado 8 días desde que Issei fue a entrenar con Tanin, y Rias no puede quedarse de brazos cruzados mientras Issei se fortalece. Incluso los demás se han separado para entrenar. Asia seguía el programa de Azazel y se fue a algún lugar para mejorar su curación de crepúsculo. Lanzó una bola de luz al aire y, al alcanzar cierta altura, explotó, causando que muchos fragmentos cayeran al suelo. Parte del fragmento la golpeó y, por la sensación que sintió, supo que tenía un efecto curativo. Lo logré, Raisei. Asia abrazó al pequeño dragón, al ver que había logrado desbloquear otra forma de usar su poder curativo. Aunque uno podría preguntarse cuál es el punto de la lluvia curativa, ya que incluso podría curar a un enemigo, pero para Asia sería genial si pudiera curar a todos, por lo que no pensó mucho en ello. Kiba estaba en casa de su maestro y Shinobi decidió seguirlo pensando que podría mejorar su habilidad si entrenaba con la persona que entrenaba a Kiba. La legendaria espada Durandal fue blandida, pero fue fácilmente detenida por un Okita Souji que empuñaba una katana normal. Shinobi perdió el equilibrio y salió volando al ser golpeada por la mano de la katana. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Aprovechando el instante en que su maestro se centraba en Shinobi, Kiba se movió para atacar desde el punto ciego, o al menos pensó que era el punto ciego, pero su ataque fue bloqueado por una funda en la otra mano de Okita Souji antes de moverse a una velocidad mayor de la que Kiba podía percibir, enviándolo a volar. Levántate. Con solo esta habilidad no hay forma de que puedas vencer a alguien que domine cualquier arma, dijo Souji al escuchar sobre alguien a quien ambos quieren derrotar. Si la historia es cierta, alguien con el nivel de maestro en cualquier arma no perdería contra ellos con su nivel actual. En cualquier caso, los dos estaban en su propio infierno, diferente al de Issei. Akeno estaba en los lugares de los ángeles caídos en este momento para mejorar su manejo de su lugar. A Rias le costó mucho esfuerzo convencer a Akeno, ya que en los lugares de los ángeles caídos estaba su padre, a quien definitivamente no quería conocer, y sin embargo, el hecho de que finalmente cediera significaba que había mejorado un poco. Si fuera la antigua Akeno, ni siquiera consideraría usar el poder de los ángeles caídos, y mucho menos poner un pie en su cuartel general. Aunque Akeno no ha dicho nada, la razón debe haber sido Charlotte. Las dos llevaban un tiempo teniendo un concurso de miradas. Esto ha estado sucediendo todos los días, así que Charlotte ha empezado a aprender a ignorar la atmósfera tensa. Barakiel-san, Nee-san, ¿podemos empezar? La mirada se interrumpió con la voz de Charlotte mientras Akeno empezaba a darse la vuelta, excepto por Barakiel. Barakiel, por su parte, tenía su propio dilema. No esperaba ver a su hija tan pronto. Primero tenía que preparar su corazón.
Maldita sea, Azazel apareciendo de repente con su hija y luego yendo a otro lado diciendo algo sobre un proyecto secreto. ¿A qué no? HMPH. ¿A qué no lo estaba ignorando? Supongo que sigue enfadada con él. Al menos no lo ignoró por completo en lo que respecta al entrenamiento. Supongo que eso fue un paso adelante. La próxima vez, se acordará de consultarle esto a Saito. Parece conocer a su hija y le hablaba con respeto, lo cual fue una ventaja. Además, a pesar de tener la misma edad que su hija, su nivel como inventor ya ha alcanzado el nivel de Azazel. Ese chico tiene un futuro brillante por delante. En cuanto a Koneko, ni siquiera Ria sabe qué hacer. Ella valora su nobleza como a su propia familia y no quería hacer nada que Koneko no quisiera, así que no la obligó a hacer lo que Azazel sugería. En cambio, la chica ahora mismo estaba practicando su combate cuerpo a cuerpo, lo que no servirá de mucho antes de que comience el juego de clasificación. Koneko jadeaba con fuerza. Mirando a su alrededor, podía ver que se había hecho mucho daño a su alrededor. Pero ni siquiera ella era estúpida. A pesar de haber estado entrenando sin parar, no siente ninguna mejora en absoluto. Tal vez ya alcanzó su límite, no sin confiar en el poder de la sangre dentro de ella. Aún así, al menos podía no causar problemas a los demás, por lo que continuó entrenando de esta manera a pesar de no mostrar ninguna mejora. Tras recibir la orden de dominar su rasgo de oscuridad racial, Kirche se embarcó en un viaje para descubrirlo. Rías no sabe qué pensar al respecto, ya que no la conoce desde hace mucho tiempo. La razón por la que la invitó a su nobleza fue porque Rías percibió su lado cariñoso en esa breve conversación. Fueron esas cualidades las que decidieron a Rías a invitar a Kirche a su nobleza. Aunque se comportara seductoramente con todos, Rías sabía que, a pesar de conocerlos poco, se preocupaba por ellos. De lo contrario, Kirche probablemente ya habría ido a buscar a esa chica, Yosete, si no le importaran. Por eso Rías le permitió viajar para encontrar su propia respuesta. Seguramente no desperdiciará estos 20 días sin mostrar ningún resultado, ¿verdad? Mientras tanto, Kirche está, esto está delicioso. Oji-san, 2 más de esto. Enseguida. Estaba pasando el mejor momento de su vida mientras comía delicias que encontraba a lo largo de su viaje. ¿Quién sabe si el mundo del diablo tiene esta deliciosa comida a pesar del ambiente sombrío? Me alegro de haber emprendido un viaje, dijo sin dirigirse a nadie en particular mientras comenzaba a masticar la comida que tenía en la mano. No era raro que viajara de un lugar a otro, pero tener un pase Gremori le permitía comer lo que quisiera gratis en cualquier territorio Gremori. También recibía dinero para gastos personales por si se desviaba de los territorios Gremori. No, ya no puedo caminar, tengo hambre, quiero ir a casa. Se oyó lo que parecía el lloriqueo de una niña, y cuando Kirche se dio la vuelta, se dio cuenta de que no era una niña quien decía eso, sino una mujer adulta. Y tenía un pecho grande, aunque Kirche confiaba en que no perdería contra ella si se enfrentaban. Deja de quejarte y de moverte. Cuanto antes lo encontremos, antes terminará esto. La otra mujer que ella cree que debe ser su compañera le dijo a la mujer infantil. Pero, la mujer infantil parecía que estaba a punto de llorar, pero se detuvo. No porque su compañero diera miedo o algo así, o para ser preciso. El rugido de su estómago indicaba lo hambrienta que estaba. El otro transeúnte solo los miró antes de irse, decidiendo no involucrarse con ellos. Buena decisión. Pero por alguna razón Kirche simplemente no puede dejarlos solos y esa es la razón. Hola, ustedes dos. Si no les importa, ¿por qué no se unen? Invito yo. Los llamó. La mujer infantil parecía radiante al escuchar la oferta de Kirche, mientras que otra mujer, que parecía de la realeza, la miraba con recelo. Bueno, no estaban en condiciones de rechazar su oferta, y Kirche no iba a perder nada con invitarlas. Al fin y al cabo, era gratis. Con eso, ambos aceptan su oferta y empiezan a conocerse. Pensándolo bien, ¿por qué se embarcó de nuevo en un viaje? Kirche estará bien. Sí. Definitivamente. Tal vez. ¿Por qué Rías perdió la confianza de repente? Como mínimo, Kirche regresará el día antes del Rating Game. Por esa razón, le ha dado el objeto de teletransportación que la llevará directamente a la residencia Gremor y los demás deberían estar bien solos, y ahora el problema es Rías. Lo que dijo Azazel sobre aumentar sus cualidades como rey era cierto, pero Rías sabe que no será suficiente para competir con Sona. En otras palabras, también necesitaría mejorar sus propias habilidades. En la última pelea, Rías descubrió cómo usar un escudo hecho de poder de destrucción.
El escudo en sí no se diferenciaba de un escudo normal en cuanto a resistencia, pero la diferencia radicaba en que el poder de destrucción emitido por la barrera destruía todo lo que se acercaba. Mientras no fuera algo que no pudiera ser afectado por el poder de destrucción, el escudo podía considerarse invencible. Incluso si algo pudiera resistir un poco del poder de destrucción, terminaría debilitando el ataque para que el escudo pudiera resistirlo. Por ahora, era la defensa más poderosa que Rías había desarrollado. Pero la defensa por sí sola no le bastará para enfrentarse a Sona y su nobleza, especialmente a Iraga Saito, quien posee la capacidad de disipar magia, lo que significa que su defensa no funcionará contra él. Rías necesitaría algo. Algo ofensivo, pero no solo en potencia. Necesitaría ser versátil en velocidad. Es decir, un proyectil veloz. Pero si solo fuera eso, su potencia disminuiría drásticamente. ¿Y si fuera un solo ataque con una potencia tremenda? No, si lo hiciera, la velocidad y el alcance del ataque disminuirían considerablemente, lo que le daría a su oponente la oportunidad de esquivar. En momentos como este, envidia las habilidades de Sona para causar explosión, ignorando la distancia y la necesidad de velocidad para alcanzar al objetivo. Espera. De repente, a Ria se le ocurre una idea loca. ¿Es eso realmente posible? Aunque el alcance del ataque probablemente se limite a su línea de visión, y aunque no podría conjurar un ataque que ignore la distancia y la velocidad, podría hacer algo similar. Un movimiento final de alta velocidad y gran poder destructivo. Le quedan unos 10 días de entrenamiento y, pase lo que pase, debe completarlo antes del día anterior al juego de clasificación. Después de encontrar su determinación, Rías comienza a planificar cómo completar su nueva mudanza en un lapso de 10 días. Transferir. Transfiero el impulso acumulado a Flame. Su velocidad aumenta y la llama que lo rodea se vuelve más fuerte. Si no fuera por mi malla de escamas ahora mismo, probablemente ya me habría quemado rugido. Acompañado de un rugido, se escuchó una ráfaga de fuego de Flame que se movía a gran velocidad hacia Tanin. Claro que si algo así funcionara, no habría habido necesidad de huir estos últimos días. Como esperaba, el dragón Osan desvió fácilmente el ataque con una de sus alas y con una gran carga de onda expansiva nos atacó, provocando el choque entre los dos dragones. En términos físicos o mágicos, Tanin Osan eclipsa a Flame por un amplio margen, incluso con el aumento de poder que Flame recibió de mí. Pero está bien. De todos modos, no planeamos superarlo. Con que Flame pudiera penetrar esa escama suya, era suficiente. Groal. Levantó una de sus garras, que estaba cubierta por un denso foco de llamas de fuego, y la lanzó hacia Tanin, quien ni siquiera mostró señales de dodging cuando el ataque lo impactó directamente en el estómago. HMPH, ¿con ese tipo de ataque realmente crees que podría causarme algún daño? Supongo que hoy se les acabó la suerte. Inténtalo de nuevo mañana. Parecía que Tanin Osan estaba seguro de que ya estábamos perdidos, ya que parecía que estaba a punto de acabar con ello hoy. Pero no, fuiste tú quien se quedó sin suerte. Saltando de la espalda de Flame, me lanzo hacia Tanin Osan. Para ser precisos, me dirijo al lugar donde el ataque de Flame acababa de golpear, ya que se formaba una grieta en ese lugar. Aumenta, 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 aumenta. Chorro. Una explosión de energía me impulsó hacia la grieta abierta en el cuerpo del anciano. Mi guante derecho comenzó a brillar con un aura carmesí mientras hacía un gesto de puñetazo. Ojalá tuviera mi Booster Blader a mano, ya que tengo que usar mi guante como arma sin la espada. Aunque, claro, quizá no se me hubiera ocurrido si hubiera seguido usando Booster Blader. Puño de dragón. Con un movimiento de puño, apunto a la grieta. ¿Esa es tu carta del triunfo? Solo porque mi defensa se había ido, ¿de verdad crees que fue suficiente para derrotar a un dragón? Conoce tu lugar, chico. Boom, el sonido de un puño al chocar con la carne, ya que el impacto justo ahora fue suficiente para causar una pequeña onda de choque flu. Agarrándonos a Flame, los dos aumentamos la distancia con Tanin. Si esto no funciona, estamos perdidos. Wow. ¿Qué es esto? Con este daño. ¿Sí? Funcionó. Tanin Osan no se ve muy bien mientras desciende lentamente hacia el suelo. Incluso así, no parece que haya podido mantenerse en pie correctamente con sus 4 patas. Te lo pierdes, Osan. Dije, y esta vez no iba a presumir, pues quién sabe qué pasaría si lo volviera a hacer. Y parece que Flame opinaba lo mismo al aterrizar junto a Tanin. Yo también salto al suelo tras el aterrizaje, enfrentándome a Tanin. Pensar que Tanin perdió contra 2 mocosos. Debo estar envejeciendo.
El viejo dragón murmuró, pero fue lo suficientemente fuerte como para que lo oyera. Jaja, aunque solo hablabas medio en serio, al pensar que alguien que solo se convirtió en mi anfitrión por unos pocos meses ya logró derrotar a uno de los reyes dragón. Espera. ¿Eso no iba en serio? Toda esa destrucción que apuesto a que incluso el paisaje mismo fue borrado del mapa era solo medio en serio. No creo que quiera enfrentarlo cuando habla en serio. Por ahora, mejor no decir nada que pueda ofenderlo o podría decidir ponerse completamente serio la próxima vez. Moriré antes de poder luchar contra el equipo Kaichou. HMPH, perder es perder. Aunque tengo curiosidad por saber cómo me hizo tanto daño ese último ataque. No sentí ningún poder de matar dragones en ese ataque y ni siquiera se potencia con Boosted Gear, así que ¿cómo lo haces, chico? Eso fue porque multipliqué el daño. Respondo simplemente, solo para que me mire con cara de pocos amigos. Flame parece decidir que es mejor no interrumpir, ya que ha estado en silencio todo el tiempo. Apuesto a que este tipo planea culparme la próxima vez si algo sale mal. Básicamente, multiplica el daño que recibe el oponente en lugar de multiplicar su propio poder de ataque. Drake decide explicarlo con más detalle. ¿Multiplicar el daño? Es posible. Nunca escuché que ningún Sekiryutei anterior usara esa habilidad. La verdad es que a mí también me sorprende. ¿Quién sabe si el poder multiplicador del Sekiryutei se podría usar así? Puede parecer un pervertido, pero es de los que inventarían un movimiento extraño que a nadie se le habría ocurrido. Oye, Drake, ¿a qué te refieres con movimiento raro? Romper vestido es un movimiento oficial que incluso podría despojar a una armadura legendaria, ¿sabes? Aún no lo he probado, pero debería ser posible si consigo suficiente energía. No es que quisiera despojar a un hombre ni aunque fuera cuestión de vida o muerte. Bueno, para simplificar, mi nuevo movimiento, llamémoslo amplificador de daño, multiplicaba el daño que el usuario recibía del ataque. La teoría era bastante simple. Solo tenía que cargar un impulso y, en cuanto conseguía infligir daño al enemigo, activaba transferencia para multiplicar ese daño. Era bastante simple, pero su punto débil es que transferir debe activarse en cuanto se inflige el daño. Si se retrasa un milisegundo o menos, la habilidad no se activa. Para alguien como yo, era imposible encontrar el momento adecuado para usarla, pero recuerdo la vez que usé a la cerceta sagrada. En lugar de controlar la espada, fue Drake quien la hizo. Por eso decido dejarle a Derf la decisión del momento de la activación. Sin duda, fue fácil para un dragón celestial. Aunque tardó 2 días en estar seguro de que funcionaría, dice. No sé qué tipo de entrenamiento hizo durante los 2 últimos días que Flame y yo hemos estado dando vueltas, pero parece que está funcionando. Aunque me disgustó, debo agradecer a Valid por darme esta idea. El hecho de que Valid pudiera usar la reducción a la mitad en cosas como el espacio o incluso el costo de algo me hizo pensar que yo también podría hacerlo. Lo primero que me vino a la mente fue, por supuesto, daño. Ya sabes, hay mucha fama con una habilidad que duplica el daño infligido, como las de Dragon Quest. Y como Senpai ya había confirmado que era posible convertir la resistencia de cualquier personaje en un número, seguramente era posible manipular el daño infligido al enemigo, aunque no podía ver cuánto daño infligía. Aunque esta habilidad solo se limita a mí, ya que sería casi imposible igualar el tiempo del ataque de otra persona, por lo que no creo que pueda multiplicar el daño que alguien más causa. Ya que te vencimos, ¿eso significa que ya no habrá necesidad de luchar contra ti, no? Pregunto ya que la conversación entre Drake y Tanin parece haber terminado. Aunque no esperaba que realmente me derrotaras, supongo que ya no habrá más para eso. Ante Tanin mantengo una cara fría pero por dentro. Guau. Se acabó la vida o la muerte. Dame Opari. Quiero Opari, maldita sea. Llevo muchos días sin mi paraíso. Vaya. En cuanto vuelva, tocaré el Opari de Buchou. Lo tocaré, oyes. Ja 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 ja. Ahora que terminamos de entrenar tu resistencia y aguante, es hora de que comience el verdadero entrenamiento. Ja 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 ja, ja ja, ja, ja. Justo ahora, ¿qué acaba de decir? Vuelvo a pedirle confirmación. Ja ja ja, en realidad planeaba terminarlo al 10.º día, pero como perdí antes, supongo que no estaría mal empezar pronto. Es hora de que les enseñe a usar mejor su poder de dragón. Así que no había terminado. ¿Significa eso que habríamos estado bien si hubiéramos logrado escapar en 10 días? Y Flame. Con esa mirada de todo es culpa tuya. No es mi culpa que este tipo parezca empeñado en no dejarnos salir del infierno.
Aunque sí que estamos en el infierno ahora mismo, pero todos sabemos que no es a eso a lo que me refiero. ¿Por qué no empezamos mañana? Osan, parece que necesitas descansar un poco, pregunto con la esperanza de poder descansar hoy y escapar de aquí antes de que llegue mañana. No hace falta. Saito me dio varias pociones del Fénix Negro después de aquella pelea con el Rey Garuda. Ya me he recuperado por completo. Maldito seas, Senpai. Aunque no estés aquí, aún así encontraste la manera de torturarme. Como esperaba, Senpai definitivamente sería una especie de jefe final si pudiera hacer esto. Ahora bien, comencemos el verdadero entrenamiento. No. Capítulo 71. En una habitación, 3 figuras estaban sentadas. Estaban divididas en 2 partes. En una nos encontrábamos Sona y yo, frente a Ajuka, que estaba en el otro lado. Eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? Aún no has explicado nada. Le respondo a Ajuka, que de repente empezó la conversación con eso. Después de todos los problemas que pasamos estos últimos 10 días, seguramente no pensó que se iría sin explicar nada. Y yo que pensaba que mis sentimientos te llegarían incluso sin palabras. Cállate. ¿Quién querría entender lo que sientes? Si eres una chica guapa con pechos grandes, ¿podría considerar eso? Bueno, nada. Mierda, la mirada de Sona da miedo, como siempre. ¿Cómo demonios supo lo que estaba pensando? Estoy bastante seguro de que el contrato de familiar no incluye leer mi mente. Ajuka-sama, no perdamos tiempo y vayamos al grano y al resultado del experimento. Sona, que parece haber desestimado el asunto, se vuelve hacia Ajuka. Uf, al menos esta vez me salvé de la explosión. ¿No aguantas las bromas, eh? Muy bien. Como dijo Ajuka, un diagrama apareció en el centro de la mesa. Usando la habilidad de Mioz para recopilar información, logré comprender su significado. Oh, ¿qué es esto? ¿Una especie de trampa? Lo mire como lo mire, rompe todas las reglas que conozco. Murmuro después de que finalmente logré comprender la información dada. No estoy segura, entiendo, murmuró Sona. Parece que entiende algo, pero no logra entender el significado del diagrama. Para decirlo de forma sencilla, tú, Sona Citri, no eres un demonio. Y Ajuka simplemente decidió lanzar una bomba así despreocupadamente. ¿Qué? Ajuka, no deberías haber dicho algo así sin explicarlo completamente. Y Sona, está bien. Sigues siendo un demonio, así que no es como si tu raza hubiera cambiado repentinamente o algo así. Reprendo a Ajuka mientras intento consolar a Sona, que parecía como si el mundo entero se hubiera derrumbado. Supongo que lo expresé con cierta crudeza. Para ser precisos, tu existencia en sí misma no se corresponde con lo que debería ser un demonio. Analizar la parte biológica y genética muestra que sigues siendo un demonio de pura sangre, y sin importar la prueba que te hayan hecho, demuestra que eres un demonio. Ya veo, entonces ¿a qué te refieres con que no soy un demonio? Sona, tras calmarse, logró formular la pregunta. No entraré en detalles, así que, para simplificar, tu propiedad no era la que un demonio debería tener. Agua bendita, espada bendita y muchas cosas que deberían ser debilidades demoníacas no te afectarían. ¿Y esto cómo lo encontraste? Yo cambio en secreto el vaso de agua que tiene la joven Citri por un vaso de agua bendita antes. Este tipo. Creo recordar el mal presentimiento que tuve hace unos días durante el almuerzo, así que fue eso. Pero conociéndolo, dudo que lo hiciera si no estuviera seguro de que Sona estaría bien. Un demonio inmune al elemento sagrado. Ese era mi proyecto principal ahora mismo, y quién sabe si ya hay un ejemplar vivo cerca. Me apunto para preguntarle a Ajuka, el mecánico responsable, cómo funciona más tarde. Al mirar a Sona, no parece mostrar ninguna reacción ante cómo parece haberse librado de su debilidad diabólica. De hecho, parece tener algo que preguntar. Ya veo, ¿esto me impediría heredar mi familia o unirme a un juego de clasificación? No pienso difundir este asunto, así que no lo hará. Entonces está bien. Dijo Sona casualmente. Me pregunto cuál sería su reacción si la respuesta fuera diferente. Apuesto a que sería Sona y yo contra uno de los 4 Mahou. Ahora que terminamos con ese asunto, pasemos al siguiente que podría reportar a mis superiores. Después de todo, sospecharían si no obtuve ningún resultado en los últimos 10 días. Al decir eso, el diagrama anterior desapareció y apareció una nueva ventana. El resultado obtenido en los últimos 10 días muestra que cualquier magia de clase alta o inferior será anulada por la resistencia mágica de Sona Citri, mientras que cualquier magia de clase superior verá reducida su potencia incluso si impacta.
Así que finalmente logramos comprender completamente la resistencia mágica de Sona. Solo me preguntaba, ¿qué tan poderoso debe ser para dañar o matar a Sona? Incluso si sé que Sona tiene una alta resistencia contra la magia, al menos me gustaría saber qué tipo de oponente sería capaz de lastimar a Sona para no bajar la guardia solo por la resistencia mágica de Sona. Supongo que cualquier cosa cercana al nivel Mao sería suficiente para causar un gran daño, porque cualquier cosa del nivel de Dios alto sería suficiente para matarla si la golpeara directamente. Así que, debo tener cuidado con cualquier oponente de nivel Mao o cualquier ser de clase Dios. Si se trata de Judith, supongo que mientras no use su llama, dudo que pueda dañar a Sona. En cuanto a Bali, mientras no use Juggernaut Drive, que tiene el poder de matar a un dios, Sona debería estar bien. ¿Qué hay de la capacidad de evitar ataques físicos? Preguntó Sona sobre lo otro que aprendieron previamente. Eso no cambió nada. Siempre y cuando no fuera algo que se moviera al doble de la velocidad de la luz, deberías poder esquivar cualquier ataque con facilidad. Eso fue una especie de trampa, la verdad. Ahora empiezo a sentir lástima por cualquier oponente al que se enfrente Sona. De hecho, siento lástima por Rias, ya que Sona tiene una habilidad que parece super trampa. Aparte de Issei, que podría alcanzar un poder divino, dudo que nadie más pudiera hacerle tanto daño a Sona. Si ese es el caso, si lo eliminamos o al menos no lo dejamos acercarse a Sona, deberíamos ganar el combate fácilmente. Claro, para ser justos, te pondríamos un sello para limitar esas habilidades. Habrá quejas si no lo hacemos, y también para que sea justo. Entiendo. Supongo que ahí va la victoria fácil. Sona no se queja porque sabía que ella misma sentía que no era justo. Incluso si gana así, no es por ella misma, sino por un factor externo llamado caos. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, pueden irse ustedes dos mientras yo tengo que informar a mis superiores. Sin esperar respuesta, Ajuka ya desaparece en algún lugar. Ese tipo huyó. Era obvio que estaba evadiendo la pregunta de por qué Sona no podía usar la magia de su familia. Hace unos días, teorizamos que el anfitrión Caos no podría usar nada relacionado con la magia elemental. La teoría parece al menos correcta, ya que Sona no pudo usar magia elemental, aunque sí logró lanzar magia fuera del sistema elemental. La razón de esto todavía está bajo investigación y, dado el tiempo, dudo que incluso Ajuka pueda encontrar la respuesta con tan poco tiempo. Después de irse, Saito y Citri e ir, Ajuka, regresaron a una habitación donde se reunían muchos datos de investigación. La habitación estaba llena de muchos estantes alineados con archivos de muchas cosas. La habitación en sí parecía normal, pero una cosa a tener en cuenta es que la habitación en sí no tiene puerta ni ventana, solo se puede acceder mediante magia de teletransportación, pero con la frecuencia adecuada y más para entrar en esos lugares. Después de todo, era un lugar donde se recopilaban todos los datos de su propio experimento. Cualquier otra facción mataría solo por echar un vistazo a este lugar, pero, por supuesto, Ajuka confiaba en su propia seguridad, pues nadie podría llegar allí. Nadie más que él debe pisar esos lugares. Ni Sir Zech, ni Saito, ni siquiera sus superiores. Contiene un secreto que Ajuka preferiría llevarse consigo a la tumba. Por supuesto, el propio Sir Zech conocía este secreto, al igual que los demás Mao y algunos superiores, pero no era algo que quisieran divulgar. Los detalles de la muerte del dios también se pueden encontrar aquí, pero no era lo que buscaba. Ajuka buscaba el archivo de cierta persona, la que fue reemplazada por Sir Zech. Sí, buscaba el archivo del Mao Lucifer. Para ser precisos, revisaba el archivo del ángel Lucifer, antes de que Lucifer cayera del cielo. La razón de esto se debía al heredero Citri. Ser inmune a lo que se suponía era una debilidad demoníaca significaba una cosa: que Sona Citri se había convertido en una existencia que superaba incluso al sistema divino. Un sistema que, para empezar, le otorgó al diablo esa debilidad. Ni siquiera Ajuka o Sir Zech, superdemonios, pudieron escapar del sistema creado por Dios, y aún así, Sona Citri ya lo había superado. Y ella no era la primera en desafiar el sistema. El ángel Lucifer, quien una vez tuvo gran poder y lideró una revolución hacia Dios, fue frustrado por Miguel, quien ejercía el poder de Dios. Normalmente, esa acción lo convertiría en un ángel caído, pero su poder era tan grande que el sistema no podía afectarlo, pero, por desgracia, el efecto secundario fue que el ángel Lucifer se dividió en dos al sucumbir al sistema. Uno era el Mao Lucifer, que existía como demonio, mientras que el otro se convirtió en un ángel caído, como se suponía.
La pregunta que quiere hacerle es si no parece que le esté sucediendo nada al heredero de Citri. Lo que significa que no es solo una cuestión de poder si se quiere superar el sistema creado por Dios. Analizando los datos, quizás Ajuka podría descubrir qué hace que alguien escape del control del sistema y ver si es posible replicarlo. Ajuka intuye que el lado del ángel ya tiene una forma de evadir el sistema, así que si descubren lo que Ajuka intenta hacer, podría dañar la relación entre el diablo y el ángel. Esta es también una de las razones por las que planea guardarse este asunto en secreto. Circeps jamás aprobaría este experimento, ya que podría causar una gran división entre el bando angelical y el bando diabólico. Pero Ajuka no pudo contenerse. Era algo que nadie había logrado antes. Algo nunca visto, y Ajuka sentía la furia de su inventor si alguna vez lograba crear algo que le permitiera escapar del control del sistema. Una amplia sonrisa se podía ver en el rostro de Ajuka mientras revisaba archivo por archivo buscando cualquier dato posible que coincidiera con lo que quería. Pero entonces frunció el ceño al recordar que aún tenía que escribir un informe sobre el resultado del experimento con Sona Citri. Supongo que debería terminarlo antes de centrarse en el proyecto. También se olvidó de informar a Saito que su experimento se retrasaría, ya que el nuevo proyecto de Ajuka sería su principal prioridad. Después de terminar el asunto con Ajuka, Sona y yo volvimos para reunirnos con Tsubaki y los demás. Después de enterarse finalmente de que sin la ayuda de Murakumo, la habilidad con la espada de Siesta era débil, Tsubaki finalmente aceptó entrenar a Siesta, siempre que yo sellara a Murakumo. Con ese tipo de habilidad con la espada, incluso si Tsubaki bajara un poco la guardia, no sería un problema para ella. En cuanto a mí, coincidí en que ayudaba a no depender de otro factor externo. Le agradezco a Gandalf, y cuando lo pierdo por primera vez, siento mi impotencia. De no ser por ese evento, dudo que me entrenara en el uso de armas sin Gandalf. Pero aún así, ¿soy solo yo? Cuanto más sello a Murakumo, más maliciosa es la sensación que emana de la espada, como si me estuviera atacando. De hecho, a veces siento como si la espada liberara una ráfaga de aura sagrada, como si me estuviera apuntando, pero no parece que me pase nada. Cuando le pregunté a Derf, me dijo que era solo mi imaginación y que no había de qué preocuparse. Supongo que debo estar imaginando cosas. No hay forma de que una espada salga por mi sangre, ¿verdad? Disculpa, ¿esperaste mucho? ¿Qué pasa con esa frase como si le estuvieras diciendo a tu novia cuando llegas a tu cita? Maldita sea, ¿puede un rey demonio o un gobernador ángel caído ser más repugnante? ¿Será porque probablemente ya superan los 100.000 años lo que los hizo actuar así? Por otro lado, Shemazal y Barakiel-san parecen actuar según su edad, así que supongo que no tiene nada que ver. Es un placer conocerlo, Azazel-sama, dijo Sona cortésmente, ignorando mi arrebato. Tan rígido como siempre. Puedes aprender un poco de Rías a ser menos formal. Íbamos a visitar el cuartel general de los Ángeles Caídos y como el propio gobernador se esforzó por ser nuestro guía, sería de mala educación si no le muestro mi respeto. La palabra Sona también puede traducirse como eres líder de Grigori, ¿no tienes nada mejor que hacer? Si Azazel captó el significado, no parece demostrarlo. Esto podría ser más fácil si simplemente eliminaras esa maldita barrera. Decidí quejarme un poco mientras estaban en ello. No. A pesar de su alto coste de mantenimiento, funciona bien para evitar cualquier intrusión. De hecho, recientemente descubrimos que si alguien intenta atravesarlo por la fuerza, probablemente será enviado a través de la brecha dimensional debido a la configuración de la barrera. TCH, y yo que pensaba que eso funcionaría. Oye, ¿de verdad está bien que nos lo reveles? Podría intentar entrar de alguna manera. Jaja, eso sería interesante. Nos daría la oportunidad de comprobar la resistencia de la nueva barrera. Este tipo, así que quería que yo fuera el sujeto de prueba de su experimento, ¿eh? Pero supongo que aún no conocía Worldgate. Ya lo probé antes y, de hecho, es posible atravesar la barrera con el hechizo. El hecho de que no parezca darse cuenta demuestra que no puede ser detectado, al menos con los medios que tienen actualmente. Mejor me lo guardo para mí por si acaso necesitara usarlo en una emergencia. El problema es que la cantidad de magia necesaria no era suficiente, ni siquiera con Derf a plena capacidad. Necesitaría al menos ex-Derflinger o Duran-Derflinger a plena capacidad para abrir la puerta lo suficiente como para que alguien de mi tamaño pudiera pasar. Ya basta de eso, chicos. Podemos dejar la charla para más tarde. Sona parece impaciente. No se puede evitar, ya que, a diferencia de mí, que trato directamente con el lado de los ángeles caídos, ella ha quedado al margen.
Está bien, pero solo se permitió la entrada al heredero Shitru y a Hiraga Saito. Antes de que los demás pudieran seguirlos, Azazel los detuvo, ya que había terminado de dibujar un círculo mágico en el suelo. Permanecieron en silencio todo el tiempo, ya que no querían interrumpir o probablemente no estaban acostumbrados a lidiar con un pez gordo como Azazel. Puedo ver que algunos estaban a punto de quejarse, pero se detuvieron cuando Sona levantó la mano. Está bien. Volveremos enseguida. Cuida de nosotros mientras no estamos, Tsubaki. Entendido, Kaichou. Nos vemos luego. Saludo con la mano mientras Sona y yo entramos en el círculo mágico. No era un experto, así que incluso si estudiara el círculo mágico, no entendería nada de lo que significaba. Además, había una especie de aura negra que cubría el dibujo para evitar que otros lo estudiaran en primer lugar. Supongo que esta debe ser la única manera de evitar la nueva barrera que crea el ángel caído. Me apunto mentalmente para pedirle a Sona que me enseñe sobre el círculo mágico más tarde. Como ahora soy un demonio, seguro que incluso yo podría usarlos si aprendo. Hiraga Saito. Te reto a un duelo. Las palabras de Sagi resonaron por toda la habitación. ¿Eh? ¿Qué pasó? Estoy casi seguro de que acabo de entrar en el círculo mágico que creó Azazel, así que ¿por qué demonios Sagi me retó a un duelo de repente? Como la habilidad de Sagi es completamente nueva para él, sería mejor verla directamente en lugar de dar explicaciones. Muy bien, permití el duelo. Espera, Sona. ¿Por qué te comportas con tanta indiferencia, como si no fuera tu problema? Supongo que no, pero aún así. ¿Qué opino al respecto? Ninguno. No me leas la mente. De todos modos, si esta repentina avalancha de recuerdos fuera cierta, comenzamos con Azazel transfiriéndonos a una habitación dentro del cuartel general Grigori. Después de eso, ese tipo decidió abandonarnos e ir a algún lugar mientras Shemazal tomaba sus lugares para llevarnos con nuestro camarada. Si no recuerdo mal, fue así distancia 500 metros a las 9 en punto. Fuego. Correcto. Crear campo. Fuego. Tan pronto como entramos a una habitación donde supuestamente están Momo y Kusaka, se pueden escuchar las dos voces mientras vemos a un lado de los dos luchando contra algo humanoide. Uno por uno, el humanoide fue asesinado a tiros por una llama que fue disparada por Momo mientras debajo de ella brillaba un simple círculo mágico con un pentágono rojo que tenía un radio de 500 metros. A continuación, distancia 1 kilómetro, 20 enemigos a las 12 en punto. Son demasiados, así que te enviaré la lista enseguida. Mientras Kusaka termina su discurso, una ventana parece aparecer frente a Momo. Parece moverse siguiendo la mirada de Momo, pero al mismo tiempo su transparencia impide que bloquee por completo su vista. Como nota al margen, Kusaka parece estar usando lo que parece ser una visera y Momo era una especie de pulsera. Caray. Ahora vienen con atributos diferentes. Si es así. Crear campo. Fuego, agua, viento, tierra. Esta vez, el primer círculo mágico desapareció y aparecieron 4 círculos más pequeños rodeando a Momo desde 4 direcciones. Esta vez, el tamaño era tan pequeño que probablemente solo cabría un pie si alguien intentaba entrar. Continuaré actualizando la lista, así que continúo disparando como dice la lista. Entendido. Momo comienza a moverse cuando un paso dentro de un círculo mágico azul, una lanza de agua se convirtió en fuego a gran velocidad, destruyéndolo por completo de un solo golpe. Pero antes de que el primer disparo alcanzara al enemigo, Momo ya había dado su siguiente paso hacia un círculo mágico verde, desatando una espada de viento, y luego continuó avanzando a través del marrón, desatando una bala de roca, y luego uno rojo, desatando una bola de fuego. Sí, es básicamente una versión más simple de Dance Dance Revolution, pero la más letal. Cada vez que entra al círculo mágico, el color de su pulsera cambia para coincidir con el color del círculo mágico. Parece que fue un éxito. Murmuro. No lo he visto con mis propios ojos, así que esta es la primera vez que veo el resultado con mis propios ojos. Sí, aunque no llegó al punto de producirse en masa, supongo que se podría decir que fue un éxito. Shemazal parece estar de acuerdo conmigo. Pero el hecho de que no pueda producirse en masa significa que hay mucho que investigar. Oye, no te limites a entenderlo tú mismo después de ver eso y explícame qué pasó. A juzgar por cómo luchó Momo, puedo ver que, a pesar de ser una magia promedio, su poder podría rivalizar incluso con una magia de clase alta. Sin mencionar a Kusaka y su capacidad de análisis. Pensé que Hiraga Saito ya había explicado lo que estaban haciendo en este lugar. Ante la palabra Shemazal, Sona me lanzó una mirada fulminante que decía, ¿por qué no lo explicaste? ¿No preguntaste?
Espera, espera. No lances una explosión de repente en este lugar. ¿Y si te confunden con un terrorista? Ante eso Sona bajó la mano. A salvo. En fin, para simplificar las cosas, lo que les dimos a Momo y Kusaka fue un Sacred Gear. Para ser precisos, era un Sacred Gear artificial. Uno que no fue creado por el dios de la Biblia. Ya veo. ¿No te sorprende? Esperaba algún tipo de reacción al menos. Estamos hablando de Sacred Gear. Un artefacto con la condición adecuada podría convertirse en un Longinus. Hablamos de ti. Aunque digas que creaste algo como una máquina del tiempo, te creeré sin importar lo que pase. Ya veo. ¿Se dio cuenta? No, seguro que mantuve ese proyecto bien escondido. Ni siquiera Ajuka ni nadie más lo sabe. Después de todo, es mi única esperanza de, no debería estar pensando en esto ahora. Y si estuvieras mintiendo, lo habría sabido inmediatamente. ¿Debería estar feliz de que ella no se enteró o triste de que fui fácil de leer? Kaichou y Saito-senpai. ¿Ara, fue hoy? Perdimos completamente la noción del tiempo, ¿verdad, Momo-san? Momo y Kusaka parecen habernos notado cuando lo que parece un páramo se convierte en una habitación un poco vacía. Me recuerda un poco a VS Terminal, pero en lugar de operar en una dimensión diferente, solo cambiaba el escenario de la sala. Puede parecer una versión anterior, pero usarla reduciría considerablemente el consumo de energía. Así fueron las cosas cuando nos reunimos con Momo y Kusaka. Después de eso, llegó la parte en la que le explico a Sona lo que les hicimos a ambos. Con la ayuda de mis datos sobre cómo replicar un Sacred Gear, los Grigori finalmente lograron un avance en el tema relacionado con el Sacred Gear. Aunque no compartieron mucho conmigo, lo que pude entender fue que los Grigori estaban teniendo un problema con el núcleo del Sacred Gear. Todo Sacred Gear existente nació de un núcleo creado por el dios. Mientras se tuviera este núcleo, sería sencillo crear un nuevo tipo de Sacred Gear. Pero el problema de Grigori era que, una vez creado, era imposible restaurarlo a su estado original sin destruirlo por completo, por lo que Grigori no había tenido éxito en recrearlo. Pero gracias a mi investigación sobre la réplica del Sacred Gear, hubo un paso en la creación del núcleo proporcionado por Mioz que probablemente pensé que no sería gran cosa en aquel entonces. La razón por la que sé esto es que el núcleo del Sacred Gear replicado estaba incompleto debido al uso incorrecto de materiales, y con los datos de Grigori sobre el núcleo, lograron completarlo con un 99,21% de similitudes con el núcleo original. No era una réplica completa, pero al menos era similar a la que creó Dios. Con tantos datos, incluso yo podría crear una réplica de Sacred Gear que no se rompiera. Desafortunadamente, debido a que el material clave no fue fácil de conseguir, no puedo hacer una ahora mismo, aunque quisiera, y dudo que los Grigori tengan la amabilidad de dármela si se la pido. En fin, con el núcleo completo, solo faltaba insertar alguna habilidad y fusionarlo con el alma de alguien para completarlo. Una vez que el anfitrión muere, debería pasar al siguiente anfitrión aleatoriamente, como un auténtico equipo sagrado. Pero el problema con este artificial es que no se limita a los humanos. Aunque no se ha confirmado que un ser divino sea un ángel caído, un demonio o un ángel de sangre pura pueden usarlo si lo consiguen. Me atrevo a decir que logramos recopilar tanta información gracias a Mioz. De no ser por eso, habrían pasado años de prueba y error para descubrir qué podía encontrar Mioz en un día. Mientras fuera un artefacto, se podría saber fácilmente usando Mioz. A veces me pregunto de dónde proviene este conocimiento, pero decido culpar a Caos para simplificar las cosas. Seguramente, lo que representa existencia tendría toda la información sobre todo lo que existe. ¿Dónde estaba? Sí. Hablábamos de las habilidades de Momo y Kusaka. Con el núcleo completo, solo faltaba añadir las habilidades del Sacred Gear. Uno podría preguntarse qué diferencia al Sacred Gear de un objeto mágico, ya que aparentemente hay objetos mágicos a los que también se les puede añadir una habilidad. Por ejemplo, tomemos Excalibur como ejemplo. Una Excalibur es una poderosa espada con 7 habilidades. Digamos que hay 2 Excalibur. Una se convirtió en un Sacred Gear y la otra se mantuvo en su forma de espada. Un Sacred Gear Excalibur se fusionaría con el alma del anfitrión y, al unirse a ella, su crecimiento también podría provocar que la habilidad original de Excalibur crezca, mientras que la Sword Excalibur probablemente mantendría su habilidad original a menos que se le hiciera alguna modificación. Incluso si el anfitrión muere, el Sacred Gear mantiene su crecimiento, ya que el siguiente lo hereda. Este proceso continúa hasta el punto en que un Sacred Gear normal evoluciona a un Sacred Gear de tipo Longinus.
Sin embargo, depende de si el anfitrión puede extraer su poder. De lo contrario, el Sacred Gear no crecerá incluso después de ser transferido a varios anfitriones. Esa fue una explicación básica. También estaba el hecho de que el Sacred Gear podía lograr el balance Breaker, lo que elevaba su habilidad original a un nivel superior. Aunque uso Excalibur como comparación, era imposible convertir una Excalibur entera en un Sacred Gear. Necesitaría al menos un ser del nivel del sello Drake en su interior, o el Sacred Gear se rompería por la presión. Por eso debemos ser cuidadosos al elegir una habilidad para el Sacred Gear. Tras pensar en el estilo de lucha de Momo y Kusaka, finalmente tomé mi decisión y se la comenté a Shemazal. Tras algunas modificaciones, finalmente completamos un Sacred Gear. Azazel iba a ponerle nombre, pero lo detuve con todas mis fuerzas. No sé por qué, pero sentí que debía negar con todas mis fuerzas, sea cual fuere el nombre, que Azazel vendría. Decidí que el nombre lo pondría su dueño, así que aún no sé qué nombre. En cuanto a su habilidad, Kusaka Sacred era un Sacred Gear de tipo analizador. Se creó usando adivinación y Famidex como base. Aprovechaba al máximo la habilidad de adivinación para ver cualquier cosa que el anfitrión tuviera. En este caso, se modificó a un tipo de batalla que detecta automáticamente a cualquier enemigo en un radio de 1 kilómetro. Al menos según Kusaka. El alcance podría aumentar si Kusaka dominara el Sacred Gear, pero eso lo dejaremos para otro momento. Al usar Famidex como base, analizará automáticamente a cualquiera que detecte y se centrará primero en su poder de combate antes de analizar los detalles menores. El tiempo que tarda en analizar a un oponente varía según el usuario. Los seres humanoides con los que lucharon parecen tardar menos de un segundo, y una vez analizado, no es necesario repetirlo, ya que Kusaka puede compilar los datos en esa ventana para que otros los vean. Este equipo sagrado la hace perfecta para un tipo de apoyo encargado de analizar al enemigo. Aunque parece que hay más, fue demasiado encontrarlo todo en tan solo 10 días, así que podríamos hacerlo más tarde cuando tengamos tiempo. La siguiente es Momo. Su equipo sagrado era de tipo barrera, no, supongo que es un poco diferente. Para ser precisos, su equipo sagrado le permitía crear una especie de campo mediante el círculo mágico pentagonal creado en el suelo. El campo que crea puede variar. Por ejemplo, un campo de fuego aumenta el poder sobre el fuego y debilita considerablemente el elemento agua. También puede crear varios campos a la vez, pero su tamaño se reduce considerablemente, como se muestra al crear 4 campos pequeños que solo caben en un pie. Para obtener ventaja sobre el campo, uno tendría que tener al menos parte de su cuerpo por encima de donde se creó el campo, lo que significa que incluso un enemigo volador no puede escapar del efecto del campo una vez creado. Por supuesto, no se limita solo al campo elemental, ya que también puede crear un campo donde la energía de la luz es fuerte, la energía demoníaca se amplifica o incluso el campo donde se puede manipular la gravedad. Era una habilidad que nos serviría de mucho si solo fuera Momo, pero en equipo, ayudaría mucho a cambiar el curso de la batalla. Honestamente, me llevó medio día pensar en esto, y aún así no estaba seguro de que resultara como esperaba. Con la combinación de ilusión, que crea una ilusión que se asemeja a la realidad, y gobernante, que la refuerza, dándole una sensación de realidad, nació esta habilidad. No estaba seguro de cómo resultaría, pero al menos parece que salió bien. Pensé que sería una habilidad capaz de crear ilusión y manipular los 5 sentidos. Si le añado pesadilla, bien podría ser eso, pero no puedo hacerlo o el Sacred Gear se romperá por sobrecarga de habilidades. Bueno, después de terminar con Kusaka y Momo, ¿qué sigue? Por cierto, ¿para qué me molesto en explicar esas habilidades de Sacred Gear en mi monólogo? Nadie me escucha, así que ¿para qué me molesté? ¡Qué misterio! ¿Qué pasa con el silencio? ¿Me tienes miedo, senpai? Oye, no interrumpas cuando intentaron hacer un flashback. ¿Y a qué se refería con asustado? ¿Se está burlando de mí? Cuidado con lo que dices, Sagi. Puede que hayas sido paciente con tu actitud hacia mí últimamente, pero incluso yo tengo un límite. No sé cuál es su problema, pero ciertamente no ocultó su animosidad hacia mí durante las últimas semanas. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Te estoy retando a una pelea, así que ¿por qué no me demuestras lo que puedes hacer? Ese Sagi-senpai, esa forma de hablar, no te metas en esto, Tifa-san. Esto es entre él y yo. Tifa retrocedió asustada ante el arrebato de Sagi. Oye, ¿acabas de gritarle a Tifa? A estas alturas, quizá acepte su desafío. ¿Solo porque acaba de ganar poder se comporta con tanta prepotencia? Pero pensándolo bien, ¿por qué está Tifa aquí?
Al mirar a mi alrededor, vi a Shemazal, Barakiel-san, Sona, Kusaka, Momo, Tifa, Tabitha y Akeno. Espera, ¿qué demonios hacía Akeno aquí? ¿Qué pasó en el vacío de mis recuerdos? Creo que después de encontrarnos con Momo y Kusaka, Shemazal nos condujo hacia otro lugar. Entonces, Kaichou. ¿Cómo está el otro? Momo comenzó a hablar mientras nos dirigíamos hacia nuestro siguiente camarada. Ver que no se les permitía salir debe haber despertado cierta preocupación por el otro. ¿Están bien?, les aseguró Sona. Aunque no se equivocaba. Por lo que me contó Derf, parece que les va bien dominando la espada consciente por sí solos. Derf apenas tiene un papel que desempeñar, así que he estado escuchando sus quejas de aburrimiento. Entonces, Senpai, me he estado preguntando qué has hecho estos últimos 10 días. Seguramente habrás desarrollado alguna habilidad nueva que podría derrotar incluso al Sekiryu-tei de un solo golpe, ¿verdad? Kusaka me mira con ojos llenos de anticipación y no es solo ella, Momo también parece interesada en lo que estoy haciendo. Ahora que lo pienso, te he visto en casa de Ajuka-sama, pero nunca me dijiste qué tipo de entrenamiento hiciste. Jajaja, ya verás. No puedo revelar mi as bajo la manga en un lugar como este, ¿verdad? Dije, y Sona pareció mirarme con más atención, como si supiera lo que pensaba. No puedo decir que estaba muy metido en el proyecto con Ajuka y Azazel y que no he hecho nada. Se podría decir que un día que pierdes el entrenamiento necesitas 3 para recuperarlo, pero con Gandalf, solo necesité un solo agarre de arma para estar al máximo de mis poderes. Como era de esperar de una habilidad como la de un tramposo. Lo dejo así por ahora, dijo Sona, que parecía haber desistido de decir algo. Estuvo cerca. Pensé que ya habría recurrido a la explosión. Será solo yo, pero últimamente no me ha afectado desde aquella batalla contra Judith. Si tengo que decirlo, Sona ha sido mucho más amable desde aquel día. Hemos llegado. Dijo Shemazal como si no hubiera escuchado nuestra advertencia. Nos llevaron a la habitación y tan pronto como la persona dentro nos notó, cargó directamente hacia nosotros mientras yo era atacado por la montura negra, Brea, Argo, digamos que era un arma biológica que podía derrotar incluso a Sekiryu-tei en menos de un segundo. Saito-san. Y con eso, fui engullido por esta arma biológica, dejándome sin poder respirar. Pensar que alguien podría ser tragado por eso. ¿Es momento de hablar de eso? Aunque estoy un poco celoso, quiero decir que Saito-senpai se puso azul. Momo y Kusaka. No se queden ahí parados, ayúdenme. Siento como si me corriera la sangre por la cabeza. Ya basta, Tifa. Saito no durará mucho. Ah, lo siento. No me había dado cuenta. Me alegra verlos, Kaichou-san, Momo-san, Kusaka-san. Finalmente fui liberado del infierno, cielo. Pensar que me encontraría con el infierno, cielo. Cuando ya estoy en él. Ah, entonces no hay abrazo para nosotros. No es que lo quiera, porque no quiero morir asfixiada. Momo, ¿estás bien, Saikia? Hay sangre. ¿Tienes sangre en la nariz? Kusaka, pensándolo bien, Tifa, siéntete libre de abrazarlo de nuevo. Esta vez, tanto tiempo como quieras. ¿Son aún, de acuerdo? Tifa, oye. ¿Intentas matarme? Admito que fue suave. Ah. Mierda, accidentalmente dije lo que pensaba en voz alta. Y Tifa, ¿por qué apartas la mirada con la cara sonrojada? Voy a malinterpretarlo, ¿sabes? Ha pasado un tiempo, pero, ¿estás listo, Saito? ¿Sí? Mi dosis diaria de explosión, menuda sorpresa. ¿Existe algo así? Explosión. Ya. Retiro lo que dije antes. Sona no ha sido nada amable. Ajaja, eso fue interesante. Ese fue el pensamiento de Shemazal después de presenciar lo que acababa de suceder. Lamento mi conducta anterior. Lanzar repentinamente un hechizo ofensivo dentro del cuartel general Grigori sin permiso. Sona inclinó la cabeza. Aunque fuera lo habitual, el problema radicaba en el lugar donde lanzó el hechizo. De no ser por Shemazal, la habrían confundido con una intrusa y ya la habrían matado. No te preocupes por eso. Tengo que ver el poder del caos con mis propios ojos, así que podría decirse que es una situación ganadora para mí. ¿Es así? Así que esto es caos. Aunque la potencia de fuego era débil, el hecho de que ni siquiera pudiera sentir ningún tipo de energía hasta que la explosión realmente ocurrió es asombroso. Sin mencionar que, a pesar de ser una explosión, aparte del objetivo, nadie a su alrededor parece verse afectado. Como era de esperar del vicegobernador de Grigori. Basta con un vistazo para comprender la función de explosión.
Aunque lo de sentir energía al momento de la explosión era nuevo para mí. Bueno, como Tifa estuvo aquí, supongo que este es el lugar donde la asignaron. ¿Cómo va todo? Lo siento si no es lo que esperabas, pero solo logramos restaurar la mitad. Si intentamos restaurarlo artificialmente, se romperá de nuevo. ¿No se puede hacer con los datos que tenemos sobre el Sacred Gear? Es imposible, ya que estamos hablando del original. El núcleo artificial solo alcanza el 99,21% del original, así que si intentamos repararlo a la fuerza, el original rechazará al artificial y provocará su rotura. Ya veo. Así que era imposible después de todo. Pero aún así, completarlo hasta la mitad ya es un gran progreso en sí mismo, ¿sabes? Parece que ustedes dos tienden a negociar por su cuenta en cuanto se les presenta la oportunidad. Sería útil que al menos explicaras qué le hicieron a Tifa. Mientras pensábamos, Sona nos interrumpió, recordando que aún no les había explicado nada. Estaba a punto de explicárselo, pero Tifa se me adelantó. Saito-san y Shemazal-san han estado intentando reparar mi Sacred Gear, que se dañó antes. Tifa tiene un Sacred Gear. Esta es la primera vez que he oído hablar de ello. Momo-san y Kusaka-san son crueles. ¿No fueron a salvarme cuando Judith-san intentaba sacarme mi Sacred Gear? Ahora que lo pienso, algo así ocurrió antes. Parece que han pasado algunos años desde entonces y se me olvidó por completo. Esto ocurrió hace apenas unos meses. Parece que los dos se divierten burlándose de Tifa, así que decido dejarlos en paz. Sé que Tifa posee un Sacred Gear y que se dañó después de que Judith se lo extrajera, así que esto es lo que hacía aquí. Tiene sentido considerando el conocimiento que tienen los Grigori sobre el Sacred Gear. No parece que Sona planeara unirse a ellos, así que decido centrarme en ella. Sí, pero parece que solo logramos restaurar la mitad. El Sacred Gear se está reparando con el tiempo, así que si lo dejamos así, se arreglará por completo, incluso si no hacemos nada. Aunque podría tardar años en repararse por completo. Gregory parece haber logrado acortar el tiempo, así que debería tardar menos de un año en repararse por completo. Quería preguntarte, ¿qué es el Sacred Gear de Tifa? ¿Es algo que podría distorsionar el espacio, considerando lo que pasó la última vez? Sona debe estar refiriéndose a cuando Tifa lo usó para escapar con Judith. No, Tifa Sacred Gear no tiene esa habilidad, pero provocar que entre en estado de frenesí podría producir ese efecto. No es algo que pueda controlar, ya que no formaba parte de su habilidad de Sacred Gear, así que mejor no depender de eso. Su Sacred Gear se llama causalidad negativa. Un Sacred Gear que manipula la causa y el efecto dentro de la barrera que se creó a partir de él. Shemazal le proporciona la información del Sacred Gear a Sona mientras le explico su función. Para ser precisos, al activar el Sacred Gear, se creará una barrera cuyo tamaño dependerá de la cantidad de energía utilizada. Dentro de la barrera, Tifa podía manipular la causa y el efecto de prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, se creaba un fuego cuyo efecto era el humo que emanaba de él. Con Tifa, podía negar la causa del fuego, ya que éste desaparecía, pero el humo permanecía, ya que era su efecto. También podía funcionar a la inversa. Podía negar el efecto haciendo que el humo desapareciera, pero el fuego permanecía sin generar humo. Puede parecer una habilidad muy poderosa, pero también tiene sus debilidades. Por ejemplo, la bomba de fuego infernal que Issei usó durante la batalla contra Bali y Judith produce mucho calor. Si Tifa quisiera manipularla, necesitaría al menos la mitad de la energía que Issei usa para producir el ataque, lo cual es imposible con la reserva actual de Tifa. Es una pena no poder ver la habilidad del Sacred Gear en su máximo esplendor. En cuanto a rareza, podría equipararse a valor prohibido. Con solo la mitad completada, supongo que no podemos confiar en el Sacred Gear de Tifa durante la partida de clasificación contra Rías. Seguro que se nos ocurre algo más adelante. Y así fue con Tifa. Después de eso nos llevaron a otro lugar y considerando que veo a Tabitha y a Keno aquí con Barakiel. El siguiente lugar deben ser ellos, supongo que lo descubriré pronto, o quizás más tarde. Siento que debería decirlo más tarde, como si algo estuviera a punto de terminar.